Hemos visto todos los conceptos necesarios sobre la semaforización y nos toca ver ahora la parte de asignación de tiempos. Para la determinación de tiempos de fases es importante tomar las siguientes variables. Necesitamos determinar el volumen de la demanda vehicular, que es el volumen de tráfico, la composición del tráfico, vehículos livianos, medianos, pesados y transporte público, es decir, estamos diciendo privados y públicos. El volumen de la demanda peatonal, si es que fuera una intersección donde hay mucho flujo peatonal, y el movimiento de giro del vehículo en giro izquierda o giro derecha. Esas son las variables que debería tener para poder determinar mis tiempos. El primero que determino es la asignación del tiempo de amarillo. La fase amarilla tiene como objetivo avisar al conductor que va a aparecer la fase roja o la fase verde y permitirle un tiempo suficiente para detener el vehículo o culminar una maniobra del cruce de la intersección. En la tabla que les muestro hay una recomendación de la bibliografía que la asignación del tiempo de fase amarilla estaría en función de las velocidades de proyecto, y ahí tenemos desde 30 a 60 kilómetros hora, y del ancho de la intersección que tenemos entre 15 y 20 metros. Nuestras intersecciones son más angostas y las velocidades de proyecto se van a dar cuenta en las mediciones que hagan, son menores las velocidades de circulación en la ciudad. Entonces, por ese motivo, en nuestra ciudad, consideramos prudente que el tiempo de fase amarilla varíe entre 3 y 5 segundos. Entonces, ustedes en su proyecto pueden tomar 3, 4 o 5 segundos para la fase amarilla. Tomaré más amarillo o más el valor de 5 cuando hay mucho volumen de tráfico, y tomaré menos cuando hay poco volumen de tráfico. Entonces, ese es el criterio. La asignación de tiempo rojo y tiempo verde de los semáforos, adoptado el valor de ciclo. No hemos hablado del ciclo, pero el ciclo debe variar entre 35 y 120 segundos. No hay una regla fija en nuestro país ni en ningún país que diga el ciclo debe ser exactamente este valor, porque el tema de los semáforos tiene que ver con los volúmenes de tráfico. Entonces, tiene que ser concordante a esos volúmenes el valor del ciclo. En nuestra ciudad hay diferentes valores de ciclo que está utilizando el municipio en los semáforos, pero pueden variar entre 20 hasta 50 segundos. Hay una variación de ciclo de 20 a 50 segundos. La bibliografía recomienda de 35 a 120 segundos. Entonces, los tiempos de fase roja y fase verde en realidad son tiempos cuyo objetivo es el proporcionar un tiempo razonable para que un conjunto de vehículos pueda cruzar la intersección de tal manera que se procure tener un flujo continuo.
la idea es poner o asignar tiempos de verde para que haya un flujo continuo de los vehículos y flashes rojas que van a permitir el flujo de vehículos en sentido transversal que también tengan suficiente flujo y no generen demasiadas colas. Ustedes van a ver en algunos semáforos hay una cola de vehículos que a veces son pocos y a veces son mucha la cola. Entonces, cuando es mucha la cola es que están mal asignados los tiempos, ¿no? Queremos que sea corta la cola y que haya bastante flujo continuo de vehículos. Entonces, estos tiempos deben estar muy en relación con la demanda y esa demanda está dado por los volúmenes en cada uno de los accesos de la intersección. En esta correlación ya se conoce o se da por entendido que los valores del ciclo estará dado por los tiempos de fase verde en ambos sentidos y los tiempos de fase amarilla en ambos accesos, dándonos como tiempo resultante para la asignación del tiempo de fase verde y fase roja las siguientes ecuaciones. O sea, el ciclo menos el tiempo de amarillo de ida y menos el tiempo de amarillo de retorno nos daría el tiempo para asignar la fase verde y la fase roja. Porque el ciclo es la suma del tiempo de rojo más el tiempo de verde más el tiempo de amarillo de ida y más el tiempo de amarillo de retorno. Ese es el ciclo. Entonces, teniendo estas dos ecuaciones y conociendo el ciclo, aquí y conociendo los tiempos de amarillo, lo que va a quedar como incógnita es el tiempo de rojo y el tiempo de verde. Entonces, de ahí aparece una primera ecuación. Una segunda ecuación aparece con los volúmenes. Entonces, los volúmenes del acceso A por su tiempo de amarillo del acceso A sobre el tiempo de verde del acceso A debe ser igual al volumen, a la velocidad del acceso B o al volumen del acceso B por el tiempo de amarillo del acceso B sobre el tiempo de verde del acceso B. Entonces ahí la incógnita es el acceso B o el tiempo de verde del acceso B o el tiempo de verde del acceso A. En este caso vamos a tomar que es el tiempo de verde del acceso B. Y en la segunda ecuación, el ciclo es igual al tiempo de verde del acceso A más el tiempo de verde del acceso B más el tiempo de amarillo de ida y más el tiempo de amarillo de retorno. Entonces aquí también son las mismas dos ecuaciones o las mismas dos incógnitas que son tiempo de verde en A y tiempo de verde en B. Entonces, como tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, puedo resolver este sistema de ecuaciones para hallar los tiempos de verde del acceso A y tiempo de verde del acceso B. Entonces, por ejemplo, vamos a ir para que me entiendan cuál es el acceso A y cuál es el B a una intersección conocida, digamos la calle Sucre con la 15 de abril, que está en la plaza, ¿no? Entonces, si estoy queriendo controlar ese semáforo, voy a tomar como acceso A, para los que están haciendo la calle Sucre, a la Sucre como el tiempo de verde del A y a la 15 de abril como el tiempo de verde de B.
¿no? Si estoy estudiando la calle Sucre. Si estoy estudiando la calle 15 de abril, el tiempo de verde del A será sobre la 15 de abril y el tiempo de verde de B sobre la calle Sucre. A eso me refiero. Entonces, todos ustedes en su proyecto tienen una intersección donde alguna será la principal, a esa le llaman A, y alguna será la secundaria, que le llaman B. Entonces, voy a tener estas dos ecuaciones para resolver los tiempos de verde del A y el tiempo de verde del B. Y con eso tendría ya todos los tiempos necesarios para el semáforo. Aparte de calcular los tiempos del semáforo, que finalmente el semáforo tiene rojo, amarillo y verde. Esos son los tres tiempos que hacen el tiempo de ciclo de ida y vuelta. Ese es un ciclo, ¿no? Entonces, de esta manera se asignan los tiempos del semáforo. Otra razón importante en los semáforos es determinar la coordinación. Entonces, la coordinación se entiende por coordinación de semáforos a la forma metodológica de hacer que funcione un conjunto de semáforos aislados para lograr una mayor fluidez en la circulación. Cuanto mejor estén asignados los tiempos de las diferentes fases y mejor esté la coordinación, mayores posibilidades se tendrán de conseguir que la evaluación sea fluida y con menores tiempos de demora. Entonces, es importante la coordinación de los semáforos. Existen diferentes tipos de coordinación de semáforos. Entre ellos, los más importantes son la coordinación continua, la coordinación alterna y la coordinación flexible. La coordinación continua son aquellos que aproximadamente nos den la misma indicación al mismo tiempo en todos los semáforos. Es decir, que todos los semáforos de una red indique el tiempo de fase verde, amarilla o roja, pero al mismo tiempo. No es muy usual, solo va a ser usual en algunas avenidas que tengan un alto tráfico y sus transversales tengan muy bajo tráfico y la cantidad de semáforos que interesa es en la principal y no interesa en la secundaria. La secundaria utilizará los tiempos libres que deja el flujo vehicular. Entonces, la coordinación continua es esa. No tenemos nosotros en la ciudad semáforos de coordinación continua. En La Paz, quienes conocen La Paz van a ver que los semáforos que están bajando a la zona sur en algunas horas pico son continuos, es decir, todas están en verde o todas están en una hora pico de bajada, están todas las en verde en bajada. Y en una hora pico de subida, que van de la zona sur al centro, entonces todas las de B están en subida, ¿no? Entonces, solo en horarios pico, ¿no? Pero aquí en nuestra ciudad no tenemos coordinación continua. La coordinación alterna se refiere a tener semáforos ubicados sobre una misma línea con mediciones de tipo alterno, es decir, que las indicaciones de fase verde pueden ir en forma alternada,
cada uno o dos intersecciones. Y lo mismo ocurrirá en las fases rojas, de tal manera que permite un conjunto de vehículos pueda funcionar con fluidez un determinado espacio. Para que este tipo se recomienda que la separación de semáforos depende de la separación de los semáforos, que es, en términos muy sencillos, es tener a los semáforos en las intersecciones verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo. A eso se llama una coordinación alterna. Es conveniente cuando los flujos de velocidad o de volúmenes son más o menos iguales, porque si hay una tendencia de la principal sobre la secundaria, entonces debe tener más tiempo de verde y haber más verde sobre la calle principal. Pero cuando las calles son de volúmenes iguales, entonces la coordinación alterna es válida. De esa coordinación la tenemos varias, por lo menos en el casco central de la ciudad, son de coordinación alterna. Entonces, un semáforo está en verde y la siguiente intersección está en rojo. La subsiguiente en verde y así sucesivamente. Entonces, es un buen sistema cuando los volúmenes son más o menos iguales. Y la coordinación flexible se entiende como a la determinación de diferentes tiempos de fase verde en semáforos pertenecientes a una red, aunque tenga tiempos fijos, responde más a las necesidades de la demanda real en cada intersección. Es decir, este tipo de coordinación optimiza los tiempos de fase verde en función de las demandas de acceso, siendo esto solo posibles en una central digitalizada que tenga subcentrales inducidas unitarias para cada semáforo. Esta coordinación no la tenemos nosotros normalmente porque habría que tener una central con imágenes de todas las intersecciones e ir manipulando los tiempos de semáforo en función a las necesidades del flujo vehicular. Entonces, en algunas ciudades extranjeras sí manejan en este sentido, sobre todo en rutas principales. No en todas las rutas, pero en rutas principales sí se podría hacer. A nosotros también nos serviría mucho en horas pico y en rutas principales, porque a veces hay bastante flujo en una dirección y no tanto en otro, ¿no? Esos son los tipos de coordinación. Y la coordinación progresiva, que viene con la coordinación alterna, pero no alterna. La alterna entendemos por rojo, verde, rojo, verde. Pero si quisiéramos tener dos rojos o dos verdes, un rojo, dos verdes, un rojo, eso ya se llama progresivo. Solo se coloca cuando hay una preferencia de volumen en alguna de las direcciones de flujo. Entonces, por decir algo, si la Bolívar es más importante que la Suipacha, que la Daniel Campos, que la Colón, y queremos que tenga mayor flujo la Bolívar o la Domingo Paz, entonces a ellas les asignamos dos verdes, una roja, dos verdes, una roja, en forma progresiva. Y a las transversales les va a tocar solo una verde, ¿no? Y más tiempo de rojo. Entonces, esa es una coordinación progresiva que es dependiente de la alterna, ¿no?
Esos son los tiempos de coordinación. Entonces, lo que estamos viendo son los tiempos de fase y la forma de coordinación de los semáforos. Para entender más, vamos a hacer ejercicios para que entiendan con valores de cómo son los tiempos y cómo es la coordinación. Por lo apretado ya del tiempo, ya nos hemos pasado y no quiero perjudicar a si tienen otras clases. Así que si no tienen alguna pregunta, terminaríamos acá y voy a enviarles el video de esta clase y también las diapositivas para que repasen un poco. Pero sobre lo que han escuchado, no sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Bueno, entonces quedamos ahí en esta clase, nos volvemos a encontrar la siguiente clase y cualquier consulta sobre el proyecto, que ya estamos ahora en marcha con el proyecto, lo pueden hacer nomás por WhatsApp. Con eso terminamos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Los espero en la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.